Hola, bienvenidos, esto es Médicos por Naturaleza. Hoy es el Día Mundial del Riñón. ¿Y por qué se le pone el Día Mundial a las cosas, a los órganos, a las patologías? En realidad para recordar la importancia que tienen y básicamente para recordarnos a todos que nos debemos cuidar. Y hoy específicamente debemos atender nuestro riñón. ¿Por qué? ¿Qué función cumple nuestro organismo? ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son los controles que hay que hacer? Si son específicos del riñón o solamente con acudir a un clínico una vez por año alcanza y de esa manera estaremos controlando el riñón, cuáles son las funciones, qué tiene que ver el riñón con el color de nuestra orina, si esto es un indicador de que algo puede o no estar funcionando bien, en fin, de todas esas cosas estaremos hablando en el día de hoy. ¿El riñón duele? También es un tema que vamos a preguntarle a nuestros especialistas, porque sabemos que el hígado, mal llamamos, dice que nosotros suponemos que tiene un dolor acá en la espalda y que en realidad no es un invento cultural. En fin, vamos a averiguar también qué pasa con el riñón. ¿Cómo le va, Roberto? Pero muy bien, Dolores, muy buenos días. ¿Hoy es el Día del Enfermero? También es el Día del Enfermero. Y de la fonoaudióloga también. ¿Y de la fonoaudióloga? Sí, bueno, un beso a todos los especialistas fonoaudiólogos y enfermeros que son tan, pero tan importantes y que nosotros aquí también desde el programa rescatamos enormemente porque sabemos que es una profesión que muchas veces no está del todo valorada y todos los médicos coinciden en que sin enfermeros y sin enfermeras no se podría hacer absolutamente nada de lo que se hace habitualmente, por lo menos en un hospital. Teléfonos para todo el mundo. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Nos pueden mandar un mail con sus consultas, ¿dónde? Médicos@tvpublica.com.ar. Y nos pueden visitar y ver los programas que ya han sido emitidos en nuestra página de Facebook, ¿que cuál es? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. ¿Te preocupan tus riñones? Esto es un pequeño adelanto de lo que hablaremos hoy aquí en Médicos por Naturaleza. Todo paciente, por lo menos una vez al año, vaya y consulte a su médico clínico y pregunte si la función renal es la adecuada. Si tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes, por favor consulte a su médico clínico si es necesario chequear la función renal. Y si tiene algún deterioro de la función renal, consulte a un médico nefrólogo para que lo guíe y le pueda informar cuáles las alternativas que tiene en el caso de que la función de sus riñones se estén agotando y necesite algún tipo de tratamiento sustitutivo renal. Hay un 10% de la población que tiene algún tipo de daño renal, de leve a severo, pero 10% de la población tiene daño renal. Nosotros hacemos en esta semana renal un relevamiento de pacientes que vienen espontáneamente al hospital. El año pasado vinieron 1000 pacientes, lo que habla que más o menos el 10%, 100 pacientes tenían algún tipo de daño renal. Es muy importante lo que hacen ustedes desde el punto de vista de la difusión, viendo este programa, mostrando este programa, porque el que no viene al hospital para estudiarse y prevenir la enfermedad renal lo puede hacer con su médico clínico en su pueblo, en su barrio, y preguntarle a su médico: yo tengo algún tipo de daño renal, ¿cómo me puedo estudiar para detectar precozmente esto? Y esto es exponencial. Entonces, si este programa lo ve 1 millón de personas, 100.000 personas van a detectar precozmente algún tipo de daño renal que se puede prevenir y prevenir la enfermedad renal. Parece que el doctor mencionó algo que nos pasa a todos cuando vamos a un control médico. El clínico que tenemos enfrente o la persona que tenemos enfrente, que obviamente es el especialista, es la persona que sabe, que va a tener en cuenta todas aquellas cosas que puedan afectar a nuestro organismo, ¿tiene en cuenta todo realmente? ¿O somos nosotros los que tenemos que ir con una tablita y con algo anotado y preguntarle: doctor, me da la sensación que a partir de una información que he escuchado en Médicos por Naturaleza, mi orina o mi función renal puede no estar funcionando del todo bien? ¿Tengo que hacerme estudios específicos con lo que usted me está pidiendo? ¿Es suficiente? Bueno, de eso estaremos hablando hoy. Pero ahora tenemos información que compartimos de otra índole y está la doctora casi preparada. Buen día, Andrea. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Dolores. Buenos días a todos. Hoy vamos a traerles como comentario un trabajo que se ha hecho en Estados Unidos, que contrario a lo que siempre hablamos respecto a las dificultades que trae abusar del sodio, han estudiado más de
3.000 pacientes y han observado que con una excreción mayor de sodio en orina, estas personas estaban menos predispuestas a tener enfermedades cardiovasculares. Bueno, en realidad es un trabajo al que todavía, digamos, es controversial, está en discusión, hay que observarlo bien porque tiene que ver la población estudiada, la edad, los antecedentes y demás. Pero ¿por qué lo traemos a comentar? Por el tema de la importancia de la sal. Usted tiene que saber, señora, usted señor, que en realidad el sodio, así como otros, digamos, micronutrientes y otros elementos, como el potasio, el azúcar y demás, están en nuestro organismo cumpliendo una función, ¿sí? Nuestro organismo es perfecto desde que nacemos y, digamos, tienen todos una función específica. El sodio es importante para el sistema nervioso central, para modular un montón de cuestiones y tiene que ver también para mantener el bienestar de nuestras células. ¿Por qué le digo esto? Porque como todo en la vida, sí está demostrado que los excesos hacen mal, depende en qué estado de salud usted esté, depende, digamos, también de qué antecedentes previos tenga, de la edad, y lo que corresponde es que no cometa exceso en la cantidad de sal y que siempre en realidad se dice que por lo menos 2 gramos de sal por día siempre hay que ingerir para que estas funciones se mantengan en condiciones. Si usted tiene antecedentes y enfermedades, el que corresponde decirle qué cantidad de sal por día usted tiene que ingerir es un médico. Y bueno, espero que en realidad quizás mejore algunos aspectos de esto con otros estudios y bueno, lleguemos a alguna conclusión un poco más fehaciente. Bueno, gracias, Andrea. Consultamos ahora al doctor Marcelo de Rosa, que es nefrólogo, que es jefe de biopsias renales y del laboratorio de Río del hospital, del laboratorio. Hoy estoy mal, perdonen, disculpas. Es nefrólogo, jefe de biopsias renales y de laboratorio del Hospital de Clínicas. ¿Se entendió? Bueno, él nos cuenta cuáles son los factores de riesgo. Esto que habíamos empezado a hablar al principio del programa. Si efectivamente hay personas particulares que pueden tener más riesgo a tener afecciones renales que otras. ¿Qué signos podemos darnos cuenta nosotros en casa que pueden dar cuenta de una afección renal? Él nos da todos los detalles, lo escuchamos atentamente. El riñón cumple la función, es como un pequeño laboratorio del cuerpo, cumple la función de eliminar toxinas y eliminar líquidos. Entonces, cuando alguna enfermedad lo daña, va perdiendo esa función de eliminar toxinas y eliminar líquidos. Entonces el cuerpo va acumulando residuos tóxicos de la vida, de la dieta, de lo habitual que hace una persona y va reteniendo líquido. Entonces la insuficiencia renal, que tiene diferentes grados y puede responder a muchas causas diferentes, a lo que lleva es que el cuerpo empiece a acumular toxinas y a retener líquido. Cuanto antes se tome ese paciente, se lo trate y el tratamiento sea más precoz, más chances de que se estabilice esa enfermedad, en algunos casos revierta y se cure, y en otros se estabilice pero no progrese a la insuficiencia renal crónica, que es la forma más grave que requiere terapéutica de reemplazo renal, diálisis y trasplante. Los factores de riesgo para enfermedad renal crónica comparte con la enfermedad cardiovascular en ese aspecto. Cuando uno hace prevención cardiovascular, hace prevención de la enfermedad renal crónica. La hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la dislipemia. O sea, cuando uno a un paciente le está recomendando una vida sana, comer con poca sal, hacer ejercicio regular, aeróbico y programado, controlar su presión arterial, controlar la glucemia, está haciendo prevención de enfermedad renal y cardiovascular al mismo tiempo. Entonces disminuye la enfermedad renal crónica, disminuye la incidencia de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. Bueno, algo que ya estamos aprendiendo. Uno es que el 10% de la población sufre de afecciones renales, que es un porcentaje muy alto comparativamente con otras patologías de las que hemos hablado aquí en el programa. Después, que hay una relación directa entre los problemas cardiovasculares y las afecciones renales. O sea, un problema cardiovascular puede desencadenar una afección renal o viceversa, o al revés. Exactamente, al revés. Y la diálisis, que es el gran fantasma, esto es cuando nuestro riñón realmente ya está en una situación muy compleja y por ende después podemos empezar a hablar de la posibilidad de un trasplante, o hay pasos intermedios. Da la sensación que con el riñón
no hay mucho changüí, por hablarlo mal y pronto. No, sí, en realidad nosotros tenemos parámetros para medir la función renal, sí. Y en realidad como en un montón de cuestiones médicas está como protocolizado y hay ciertos parámetros que cuando están en determinados valores realmente podemos asegurar que no está cumpliendo ese riñón la función que necesita para mantener nuestra vida saludable. Andrea, esos valores ustedes los obtienen a través de análisis de sangre. Exactamente, a través de análisis de sangre, en los habituales que todas las personas se hacen, nos dan una idea cabal del funcionamiento. Cuando uno quiere ahondar piden cosas más específicas. Perfecto. Pero en realidad cuando estamos un nivel X de porcentaje de filtración, se dice que por lo menos hay que estar por debajo del 25%, el 20%, también depende de un montón de otras cuestiones en el contexto de qué paciente estamos hablando. Ese riñón está muy comprometido en su función y es de riesgo para la vida. En esa instancia es cuando depende del cuadro y de lo que estemos hablando, se propone la posibilidad de la diálisis, que es sustituir a la función del renal en forma artificial. Andrea, con lo cual, el primer interrogante que habíamos planteado lo respondimos, que es que el clínico, la persona que nos hace el chequeo anual que debemos hacer todos los seres humanos, nos está controlando de alguna manera la función renal porque a través del análisis de sangre ustedes tienen ese parámetro. Sí, exactamente. Son dos cosas muy conocidas, es la creatinina y la urea, y además generalmente acompaña un análisis de orina que nos da otra información cabal, ¿sí? Ambas cosas habla de la filtración, la urea, la creatinina, también del estado de hidratación que podamos llegar a tener. Sí. Y la orina nos informa de otras cosas porque hay que saber, y esto es fundamental, que el riñón es un filtro en términos generales, pero también tiene funciones metabólicas, hormonales y también funciones de reabsorber lo que no hay que eliminar, y cuando muchas de las veces se elimina a través de un análisis de orina, observamos cosas, también es patología. O sea que es un órgano inteligentísimo, porque no solamente absorbe, sino que resuelve qué absorber y qué no absorber. Y fundamental. Todo lo que es el metabolismo de iones, ahora lo vamos a hablar un poquito más, sodio, potasio, en todo lo que es algunas cuestiones hormonales renovasculares, inclusive el riñón es responsable de la secreción de una hormona primordial para la sangre, para la formación de glóbulos rojos, así que es un órgano muy complejo. Yo diría que lo comparamos, el hígado y el riñón para nosotros es un dolor de cabeza cuando fallan. Bueno, perfecto. Hígado y riñón en un solo corazón. Bueno, hígado y riñón en un solo corazón. Le vamos a preguntar al doctor Guevara después de la pausa, ¿qué pasa con el color de la orina? Si el color es tan importante o en realidad si está turbia o no está turbia, eso puede dar cuenta de que hay una infección urinaria. ¿Por qué hay personas que sufren infecciones urinarias a repetición? En general, cuando esto sucede, se transforma en un patrón. ¿Por qué? ¿Existe un factor de riesgo? ¿Son hábitos que nosotros adquirimos que debemos modificar para evitar pasar por esta situación? También un capítulo, pese a que hoy no lo tenemos al doctor Snieg, Taco también nos va a contestar si los chicos son propensos a tener infecciones urinarias. ¿Por qué no? ¿Son anormales? ¿Son normales? Tenemos cantidad de preguntas que resolver, así que no se muevan de ahí, quédense, tenemos nuestros teléfonos abiertos. ¿Cuáles son? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. ¿Usted va a hablar? Claro, no, porque no la mencioné, digo. No, le cuento entonces a ver. vos y a todos. Vamos a hablar de los aspectos psicológicos, de cómo impacta psicológicamente la diálisis, el enfermo que tiene insuficiencia renal crónica. ¿Qué pasa con la vida de él? Un capítulo no menor. No se vayan, ya venimos. Hola, soy Hugo Arana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para informarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable siempre que se haga un diagnóstico a tiempo. Para esto es imprescindible la revisación médica anual, el autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides, 2 minutos de autoexamen pueden salvar toda tu vida. ¿Sabías que la historia clínica es inviolable? Los establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella y debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por personas no autorizadas.